Lieberman y yo estábamos a punto de coronar lo que veníamos planeando desde la cárcel. Mano, necesito que todo bien. Tener nuestra propia ruta para traficar por el aire. Y de paso, por fin le íbamos a cumplir a Pablo, llevando una avioneta hasta Colombia para recoger su mercancía. Ustedes están locos. Deje de jugar con eso, Lieberman. Rafa, solo fue un error de cálculos. Virgencita bendita. Oh, señora mía, madre mía, yo me ofrezco en todo. Rafita, Y lengua en mi corazón. rézale mejor a la Virgen de Guadalupe, que es más milagrosa. ¿Eh? Porque me van a enseñar a aterrizar. ¿Me enseñas, Steve? Ahora la palanca hacia atrás. We got what you want, and you got the love. If you want love, you got it. If you want love, ¡No, que no, el otro! ¿Qué tal, ¡Venga! ¡Dame el 5! if you want love, you got it. I wanted to bleed from me. ¡Véalo nomás! If you want love, you got it. Espera. You got it. If you want love, you got it. If you want love, Nachito, qué alegría verte, de verdad. Rafita, ¿no eres tan valiente para los aviones como para echar bala o qué? Don Pablo. ¿Qué más, Nacho? ¿Bien o no? Pablo. ¿Qué más, me David? Bueno, pudieron volar. Yo pensé que me estaban hablando mierda. No, don Pablo, usted jamás lo engañaríamos. Ahí está. Bueno, ¿y para cuándo tienen lista la otra avioneta? Porque hay mucha mercancía que mandan a los gringos. Yo también necesito bajar un pocotón de verdes, hermano. 2 días para mover todo esto. ¿Y vos sí podrás con todo eso, Nacho? Hombre, con eso y con más. Se los garantizo. Véanla bien, ¿eh? Que ese es el principio de Cocaine Airlines. Bueno, con esta vuelta me probaste finura, Nacho. Voy a confiar en vos. Muchas gracias. Pero donde me falles, vos sabes lo que le gusta comer a los marranos míos. Bueno, ahí los dejo, pues, muchachos. Camine. Rafa, camina. Muchas gracias, Pablo. The life I lead. Contame cómo está la movida por ahí en Miami. Todo bien, señor. Ya arreglamos ese problemita del robo con los cubanos. Bien. Pero sí algo quería comentarle que me tiene como preocupado. ¿Pillas alguna marica mexicano o qué? Griselda, la señora. Es que la doña no está muy contenta con que le estemos llevando droga a los cubanos. ¿Estamos llevando? No, señor, nosotros le estamos llevando a nadie. Esos son los maricas de Cali, nosotros no. Bueno, si me pregunta yo qué le digo. Vea, si le pregunta, ¿sabe qué le dice? Que se ponga las pilas a mover esa mercancía, hermano, a abrir mercado. O si no, le entregamos todo a Nacho. Dígale eso. Eso no le va a gustar ni 5, señor. Vea, Rafa, pregúnteme cuánto me importa esa vieja carechimba, si le gusta o no le gusta. Camine, vámonos. En ese momento, Rafa no era el único que comenzaba a preocuparse por Griselda Blanco. Traían casi 500 kilos de droga en un barco del gobierno colombiano y me va a decir que no sabes nada. Please. ¿Para quién iba la droga? Para la madrina. Era la primera vez que oía hablar de la madrina, y no sería la última. Es una colombiana que le maneja el negocio a un tal Don Pablo. Y ella está acá en New York. Por lo que sé ahora ella está en Miami. Pero tengan mucho cuidado. Esa mujer mata por placer. Y dicen que trabaja para Carlos Leder. ¿Qué sabes del mexicano, un tal Nacho Montero? No lo conozco. Para ese entonces mi nombre no les decía mucho. Todavía el mundo no conocía a Nacho Montero, el varón, el que pondría a la madrina fuera del negocio y el que inundaría la Florida con cocaína. Ustedes deberían decir algo como, no sé, Welcome to Miami o una cosa así, ¿no? Pero ahí todos serios, ¿ah? Escobar
los Ochoa y Gacha ya empezaban a convertir a su país en el principal productor de cocaína del mundo. Muchos pasaban la droga sin broncas. Otros no tenían tanta suerte y eran detenidos. Pero el negocio era tan rentable que alcanzaba para pagar las fianzas y regresar a las mulas a Colombia. David, ni se te ocurra aterrizar este pajarraco como antes, ¿me entendiste, güey? Como que ya un poquito de valentía, ¿no, Rafa? Ya estuvo, se te van a salir las tripas, hermano. ¿Las tripas? Las tripas te las va a sacar Paulo donde no le cumplas con todo lo que le has prometido, güey. ¿Y por qué no lo voy a cumplir? ¿Eh? Tú tranquilízate, que lo tengo bien pensado, hermano. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno. Ojalá, mijo. Porque el patrón te ha respaldado en todo. Y así fue como hice mi primer viaje, con 200 kilos de coca para empezar en Miami. Si no le cumpliste, me traen un problema. La verdad es que aún no sabía cómo conseguir las avionetas, pero con todo el tiempo que invertí planeando rutas y negocios, pues ya no iba a dejar de seguir adelante. Hello, my darling. ¿Qué pasó, manito? Ay, perdóname, mi hermano, no te va a poder comprar la casa, discúlpame, qué vergüenza. ¿Pero qué te sucede, mi amor? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué dije a Nacho, Carlos? Ah, amor, yo lo veía venir, de verdad, con todo respeto, mi amor. Déjame adivinar. Lo típico, ¿no? Te abandonó, se fue con otra chica, te pintó pajaritos en el aire. No, ni siquiera fue un rollo de infidelidad ni nada de eso. Tú más bien, tus cuates. No sé, últimamente anda rodeado como de una compañía fea, como de una energía negra. Y yo nada más no puedo estar así con él. Venga, manito. ¿Ya vamos a llegar, sí o no? Entramos a la Florida. Estos son los Cayos. This is Florida Air Control. Identify yourself. Nos pilló la policía de acá, Estados Unidos, hermano. Contestale, Nacho. You are entering American airspace without authorization. You must land immediately. Aterricemos, David. What? We can't do that. A ver, Rafa, relájate. No podemos aterrizar, traemos muchísima mercancía. Tranquilízate. No, mijo. Tranquilízate. Yo no voy a pagar cana aquí en Estados Unidos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hace? No tienes nada, Rafael. No tienes nada. ¿Me escuchaste? No podemos perder esa lana. ¿Qué querés? ¿Que nos bajen a bala o qué, güey? A ver, tira la mota, solamente la mota. Si te encontraban en el aire, lo mejor era lanzar la merca al mar. Por eso en Miami durante esa época empezó una epidemia de peces cuadrados. Tranquilo. No, la coca no, déjala ahí. Si no, cuando aterricemos, por Dios, Escobar se entera. ¿Me escuchaste? La coca no. David, contéstales. No sé, invéntate que estás perdido, no sé. Concho, I'm a pilot trainee. I'm lost. Which pilot academy? Concho, can't copy. Follow these instructions to land in Key West Air Force Base. No. Si los gringos estos creen que nos vamos a entregar tan fácil, están estúpidos. Síguete. Venga,
vengo atrás. ¡Vienen! Venga. Vamos. Okay, we got it. Vamos a poder usar esta hangar, chavos, porque lo hicimos bien. ¿Sabes cuánto cuesta 30 gramos de polvito blanco? $800. 800. El precio de la coca explotó a nivel internacional. A punta de interrogatorios no vamos a conseguir nada. Ok. ¿Qué propones? Pues, antes que nada, conocer al enemigo. Saber por qué ese polvito es tan apetecible. ¿Estás diciendo que vas a probar esa porquería? Estoy diciendo que tenemos que saber a qué nos enfrentamos y saber por qué les gusta tanto. No. Forget it, Joe. Yo no tengo que meter mi mano al fuego para saber que quema. Jesus. Por fin. ¿Dónde estabas, Justin? Justin, llamé a tu escuela y me dijeron que hace varios días que no te apareces por allá. ¿Me podrías decir dónde has estado? ¿Ah? ¿Qué? Mírame. Has estado fumando esa porquería otra vez. Yo no puedo más. Justin, no puedo más. I will call your father. No puedo más. Colin, haz lo que te dé la gana, pero a mí me dejas en paz. Justin, hablemos. Dime qué es lo que está pasando. Dime cómo te puedo ayudar, mi amor. No puedo más así. Ya bájale, mamá, bájale. No te des de la buena mamá porque no lo eres. No te importo nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no soy una buena mamá? ¿Cómo que no me importas? Eres el amor de mi vida. Ah, ¿sí? ¿Soy el amor de tu vida? Pues el amor de tu vida se quedó en este apartamento solo ayer. Pero ¿cómo te vas a recordar si estabas con el de tu novio? Justin, por favor, escúchame. Justin, hijo, yo sé que extrañas a tus amigos de Los Ángeles, los mexicanos con los que siempre andabas cuando vivíamos allá, pero eso no justifica nada de lo que estás haciendo, ¿me entiendes? Voy tarde al trabajo, pero esta conversación queda pendiente, ¿me escuchaste? Ahora, hermano, creo que estoy extrañando Nueva York. Ay, brother, estaba pensando... ¿En serio? Ay, ya, no seas mamá, en serio. Deberías avisarle a tu jefa que estamos bien. ¿Qué tal que a ella se le ocurra hablar con tu papá y después terminemos buscados por la policía, bro? Nah, yo no voy a llamar a nadie. No me están buscando, Richie. A ellos lo único que les interesa es el trabajo, sobre todo a mi papá. ¿Y sabes qué? Te aseguro que está mejor sin mí. Isabel, coronamos un gran campamento. Las cosas van muy bien. Pero no es lo mismo sin ti. Es que Nacho te necesita. Ay, pues, ¿qué te digo, mi baby? Tú eres de los míos, bueno, no te hagas. A los dos nos enroncha la violencia. Yo sé que tú me entiendes a mí más que nadie. Es que pasó, no estuvo fácil. Nada de lo que ha pasado. Sí, precisamente por eso es que yo terminé con Kyle. Para evitar todo eso. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a lanzar de pechito otra vez al mismo rollo? No, güey. No. Ay, pero no es lo mismo. Trust me, ni Nacho ni yo tuvimos nada que ver con esa matanza de los cubanos. No directamente, pero aguas, ¿eh? Que más temprano que tarde ustedes terminan metidos en el mismo rabbit hole y acaban siendo igual de asesinos que son. No, te equivocas. Eso no va a pasar. Somos amantes de la paz. You know that. Anyway, si estás aquí es porque Nacho te interesa. ¿O no?
No, güey, ya se me olvidó. Pues claro, tarado. Pues lo que tengo es miedo de que le pase algo, no sé. Él está bien. Está arreglando unos asuntos. Ya. Exponiéndose otra vez. Arriesgándose. Bueno, yo lo amo. Yo me derrito por él, tú me has visto. Pero es que ya no aguanto más, ya, suficiente. No quiero un muerto más, no puedo con más sangre, no es lo mío. Isabel, donde hay dinero se mueven estas cosas. Eso es inevitable. Es increíble. Ya tenemos la casa preciosa para los dos y todo. Qué locura. Era un sueño que íbamos a vivir juntos que te juro que superaba todas mis expectativas. Y ahora ya de plano me tocó cancelarle a Mark. ¿Mark? Cuate mío de toda la vida en New York, eres realtor aquí en Miami. Me estaba ayudando a conseguir la casa para los dos. Pues nada. Dejar ese sueño atrás y a seguirle dando, porque es que yo no voy a ser parte de esa violencia, amigo. Eso no se va a acabar. Si algo se va a poner peor. La guerra entre narcos colombianos y cubanos se ponía cada vez peor en Miami. Y yo, en la mitad de todo. Pero en este negocio solo hay 3 motivaciones: el dinero, la adrenalina y el poder. Esos cubanichis que me quieren sacar del negocio. Yo no me vine de New York para que unos patis arrastrados me vengan a joder. Tocó dar plomo. ¿Qué más vamos a hacer? Judy trabajaba ahora para Griselda Blanco, Sentate, Judy, hazme el favor que tengo que hablar con vos. la famosa reina de la cocaína, o la madrina. Yo sé que en la fumigada van a caer muchos de tus socios. Así que vos verás, hay que tener las puertas abiertas. Si te quieres quedar conmigo, aquí sos bienvenida. Pero si no, te me largas de una buena vez. Yo ya no tengo socios, madrina. Y estoy muy agradecida que usted me haya empleado aquí en Miami. Así que conmigo cuente para las que sea. Eso está muy bien. No se diga más. Esta es tu casa y aquí sos bienvenida, negrita. Ay, tengo como un mico tan maluco acá. Me deberías como hacer un masajito. ¿No será que durmió mal otra vez? ¿Quiere que le traiga una pastillita? ¿Pastilla para qué? Si la mejor medicina sos vos. Vení a atenderme. ¿Masaje? Era una mujer despiadada, poderosa. Se deshacía de todo aquel que se atravesara en su camino. Madrina, Yo, Ríos, ¿qué averiguaste? ya sé quiénes fueron los cubanos que quebraron a los Arango. Tienen una taberna-restaurante por aquí cerca y venden la merca. Oíste, de repente me entró como un antojo. Caminen a ver que los invito a almorzar. Por algo le teníamos tanto respeto a la viuda negra. Era mejor tenerla de amiga. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mijo? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.